Hola, hola, bienvenidas un jueves más a LinkedIn, el podcast de Acceseo. Yo soy Carlos Hernández, Brand Manager en la agencia. Y bueno, hoy me acompaña Camila, que ya se ha pasado por aquí por el podcast y está en el departamento de diseño de Acceseo y es especialista en accesibilidad web. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estamos? Bien, ¿qué tal? Gracias por invitarme, Carlos. Camila, yo quería que vinieras y este programa realmente sale de una reunión que me pusiste y la reunión era para mejorar la accesibilidad de nuestras redes sociales, para que fueran más inclusivas y, por así decirlo, que tenga en cuenta cositas que a lo mejor en nuestro día a día pues ni siquiera había podido tomar en cuenta. Así Así es. que no vamos a perder más tiempo y vamos a hablar sobre esto, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que, como me pasaba a mí, no teníamos muy en cuenta esto, habíamos hablado o habíamos escuchado hablar sobre esto, pero realmente no sabíamos cómo materializarlo en el día a día, ¿no? Y tú como profesional, ¿cómo defines accesibilidad en redes sociales y por qué es tan necesaria? A ver, a mí me gusta definir accesibilidad en redes sociales de una forma sencilla. Y bueno, desde mi rol es diseñar al final para que más gente pueda entender, consumir y participar en lo que publicas y también expresarse, independientemente de cómo vea, de cómo escuche, lea o navegue esa red social. Y aquí, por ejemplo, vale, es para hacerlo más inclusivo para todo tipo de personas. ¿A qué colectivos solemos excluir sin darnos cuenta? Vale, Carlos. A veces vamos directo a segmentarlo en personas y personas con discapacidad. Y luego personas ciegas con baja visión y sordas. Y claro, no es un cliente, no es que yo no tengo, mi público no tiene discapacidad, claro, pero nos dejamos personas con daltonismo, usuarios que usan lectores de pantalla, personas con alguna discapacidad motriz, eh, la gran olvidada es la discapacidad cognitiva, ya sea TDAH, dislexia o incluso que tengan mala conexión a Internet. Ujú. También personas mayores, por ejemplo, que crecieron sin tecnología, ¿no? Y tiene baja alfabetización digital. O alguien con los dedos gruesos que no pueden presionar un botón porque el tamaño del botón no cumple, por ejemplo. En fin, que hay mil situaciones y todo eso parece algo menor, pero pasa muchísimo. De hecho, todo ese contenido, ¿no? Que también cuando carga, tarda en cargar imágenes pesadas, la gente, la mayoría de veces, abandona antes de ver esas imágenes. Y accesibilidad también es eso, es acceso tecnológico. Al final, todos hemos estado en una situación de accesibilidad limitada. Si ya sea que tenemos sueño, que estamos en el metro o que tenemos prisa, que el móvil tiene un brillo bajo o estás viendo un reel sin sonido, llevas a tus hijos en brazos, no, sí, mil situaciones. La accesibilidad al final es diseñar para la vida real. Y en el fondo, Ujú. no hay como una discapacidad digital, no está en la persona, porque al final todos somos diversos y ya te digo que es muy situacional, perdona, sino que está en el diseño excluyente de la tecnología. Sí, la verdad que hay que tener muchas cosas en cuenta y ya os digo, yo cuando hablo sobre todo con Camila sobre este tipo de cosas, a mí me abre mucho el abanico de posibilidades que veo limitantes a la hora de navegar y, y más cuando toca algo, ¿no? que yo utilizo muchísimo, que son las redes sociales. Y vamos a ir hoy a centrar el programa en esto, ¿no? En cómo ser más accesible a nivel del social media. Y lo vamos a dividir por distintas fases. La primera va a ser copy, hashtags, emojis, enlaces, todo esto que
Se podría decir que los social media utilizamos para que sea más bonito el post o que se vea más cuidado o simplemente por querer jugar un poco con el lenguaje escrito y que realmente lo único que está haciendo es dejar de ser accesible y complicar la comprensión y la visualización del copy en sí, ¿no? Entonces, muy rápido, ¿qué reglas básicas aplicarías para un copy que sea legible y accesible? Carlos, primero que nada, arrancar esta charla que estamos teniendo dejando algo claro. La accesibilidad no es una camisa de fuerza. Hay que jugar un poco e intentar mejorar, ¿sabes? Y en cuanto a lo legible, mi regla mental siempre es, si lo puedes decir más claro, dilo más claro. Y nada, entonces algo básico sería frases cortas, lo típico, evitar tecnicismos innecesarios, mejor un lenguaje claro. Si vamos a usar unas siglas, por ejemplo, explicarlo desde la primera vez y luego ya ir utilizando esas siglas. No abusar de textos donde todo esté en mayúsculas o cursivas, que a veces nos gusta jugar con las tipografías, pero bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. A veces tenemos un post con un diseño súper chulo, pero la gente no interactúa. ¿Cuál es el problema? Es que muchas veces el copy parece un contrato legal y las Ujú. redes sociales son redes sociales. Hay que escribir como hablamos. Y a ver, con esto también, y abro paréntesis, depende del contexto. Y todo el tiempo esta charla va a ir dependiendo del contexto. Esto se va a repetir Ujú. bastante. ¿Cuál es tu público objetivo? ¿Sabes? Y un poco va por ahí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, lo que comentaba, pues un ejemplo claro, a mí siempre me gustaba muchas veces en ciertos posts resaltar con negrita, pues bueno, ya vino Camila a decirme, Carlos, y sí, y realmente son cosas que se pueden modificar porque no tienen un valor real en lo que es el post, simplemente era algo más estético que yo consideraba que quedaba mejor, pero claro, si puede llegar a perjudicar, en este caso, pues el ser más accesible o menos, lo he mejorado. Si en alguna vez digo, es que aquí tiene que ir negrita, pues bueno, va a ir negrita y tampoco pasa nada. Que como ha dicho Camila, no es esto una camisa de fuerza, que hay cierta flexibilidad, pero siempre hay que intentar pues, buscar esa vía. Luego, por seguir en algo que también es muy importante, hemos hablado un poquito del copy, evitar esas mayúsculas, frases súper largas, etcétera. Vamos a hablar de algo que tiene bastante polémica, que son los hashtags, porque si ya tiene polémica de sirven o no sirven, pues bueno, también hay polémica sobre cómo escribirlos y hacerlos accesibles. Bueno, aquí también un poco más de lo mismo, que no sean demasiado largos, intentar no ponerlos en el medio de la frase, pero que también la podemos usar, aunque sería mejor ponerlos al final de la idea. Algo que sí es súper importante es que todas las letras no estén en Ujú. minúsculas, sino capitalizar las palabras, ¿sabes? Y esto puede ser un detalle pequeño, pero sí que cambia bastante la experiencia del usuario, tanto para los lectores de pantalla y además es que mejora la legibilidad visual. Piensa que tú de un golpe de vista ves las palabras. Es que es lo natural, la lectura natural. Debemos cambiar el chip y pensarlo como es para todos, ¿sabes? Sí, total. Mira, yo por ejemplo, en este caso, hace años que no lo hago, pero sí que es verdad que yo antes introducía hashtags en medio del texto, porque, no sé, por no poner luego el pegotón al final, pero sí que es verdad que tiene bastante sentido, sobre todo a la hora del lector de pantalla, que creo que puede quedar también muy raro ahí de repente, pues eso, estás escuchando algo, una lectura normal, y de repente, pues poner eso ahí. Y luego el tema de poner las mayúsculas, sí que es verdad que muchas veces yo dudaba porque me parecía muy ChatGPT, ¿no? También es la manía que ahora, como en ChatGPT todo lo pone en mayúsculas, pues dices, uff, queda muy de ChatGPT, pero sí que tiene sentido lo que comentas también. Y aquí una pregunta, ¿por qué ChatGPT los pone en mayúsculas? Es que también se están introduciendo en Claro. ChatGPT como temas de accesibilidad, ¿sabes? Sí, sí, total, total.
Vale, hemos hablado de copy, hemos hablado de hashtags, pero bueno, es que ahora viene el rey. ¿Dónde colocar y cómo limitar el uso de los emojis? A ver, aquí hay tela. Mucha gente no sabe, y es que los lectores de pantalla, por ejemplo, leen los emojis en voz alta. Imagínate escuchar fuego, fuego, cohete, estrella. Puede ser un caos. Ya, Al final se recomienda utilizarlos con intención, intentar no ponerlos al principio del texto si al final no aportan un contexto y mejor al final de la idea. Y también poner la palabra y luego el emoji, porque claro, es que eso, de nuevo, un emoji se interpreta de una forma, pero puede ser de otra, ¿sabes? No sí. siempre dicen lo que tú crees que significan. Entonces, Nada. si digo, soy un restaurante, digo, qué ganas de comerme una y en vez de poner pizza y el emoji, pongo solo el emoji mal. Tengo que poner pizza y... No, mejor pizza y luego el emoji. Vale, Aunque repita, perfecto. pero mejor así. Vale, pues Los emojis oye, eso están sí. bien, pero al final no son el protagonista, ¿sabes? Del contenido. Y no hay que convertir tampoco el post en un festival de emojis. Ujú. Total, total. Yo eso lo compartía sin tener en cuenta el tema de accesibilidad. Pero bueno, lo dicho, si queremos ser más accesibles también en esto, emoji al final de la frase, en todo caso, y si lo queremos poner para una palabra específica, vamos a incorporar los dos y no sustituir la palabra por un emoji. Así que vamos a por el último en cuanto a texto, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y es uno que yo desde hace unos meses he cambiado el uso que hacía por la reunión que tuve con Camila para que las redes de accesión fueran más accesibles. Y es nada más y nada menos que los enlaces. Me gustó mucho la explicación que me hiciste, ¿no? De cómo que pincha aquí, aquí dónde, si tengo... Y ahora lo ponemos, ¿no? Que ahora lo que hago yo es dejo el link en el primer comentario. Y ahí está el link en el primer comentario. Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, tal cual. Eso lo empezamos a revisar hace unos meses en Ujú, las reuniones que estamos teniendo. Y, a ver, la clave no está tanto sino cómo lo describes. Un enlace debería decir claramente a dónde va. Lo que decías, clic aquí, ya, pero ¿a dónde? Es mejor ujú, que ponga el título. Ver la charla completa en YouTube, herramientas de IA para el día a día, yo qué sé. Eso ayuda a que la persona al final decida si quiere entrar o no, incluso. No solo el enlace con esas texto que no dice nada. Es mejor que sea específico, que sea ujú. sincero, que tenga sentido y que sea corto. Si está corto, genial. Y sobre si ponerlo en el post o comentario, a ver, si es una información importante, igual puede estar en el post. Ya te digo, no tiene que ser una camisa de fuerza, sino más bien lo importante es que sea descriptivo. Y si lo ponemos en los comentarios, dejarlo claro. El enlace en el primer comentario. Al Ujú. final, no todo el mundo navega LinkedIn o, bueno, las redes sociales igual, Sí, sí, está ¿sabes? claro. Vale, pues mira, estos tips que nos ha dado Camila, yo ya los he implementado en mi día a día, así que vosotros ya estáis tardando. Y vamos a pasar un poquito a la parte más visual, ¿no? Que aquí la primera que te quiero comentar es otra mejora que se ha hecho a raíz de las diversas reuniones que hemos tenido para hacer las redes sociales de accesión más accesibles. Y en este caso ha sido rectificar unas creatividades que teníamos porque el contraste de colores no era el adecuado. Así que Bueno, cuéntanos un poquito, Camila. sí, esto es importante y lo hemos estado mirando incluso en nuestras creatividades. Y probablemente es uno de los errores más comunes en diseño para redes. Durante el último año, exacto, hemos estado corrigiendo creatividades por esto. A veces el diseño se ve bonito,
pero en el móvil o con una luz exterior se vuelve ilegible. Y es que tenemos que tener en cuenta todo esto. Al final, si el texto no se puede leer rápido, el diseño no está funcionando. Sí, y además, aparte de las condiciones que has dicho externas, también está el tema de las propias redes sociales que hacen que pierda un poco de calidad. Entonces, a lo mejor en el Figma o herramienta que se utilice para diseñar, como está a máxima resolución, se ve perfecto. Tal Dices, se ve cual. súper bien. Pero cuando lo subes como portada de un evento en LinkedIn o cualquier cosa de esta índole, claro, se pierde un pelín de resolución y si no tienes un correcto contraste de colores, sí que es verdad que se pierde un poco la calidad y no es tan fácil de leer. Y eso es un problema, obviamente. Aquí sí que me gustaría, pues por ejemplo, oye, ¿hay alguna combinación de color que tú digas, oye, esto no, o tamaños, o forma de hacer las cosas que diga, mira, antes de que os pongáis a ser más accesibles, evitad esto? A ver, aquí hay todo el mundo igual, pero no sé, algo muy típico, texto claro sobre fondo claro y tipografías demasiado finas en tamaños pequeños, por ejemplo. Otra Mm, que veo mucho así, por ser específica, es amarillo sobre blanco o viceversa. Eso tiene poco contraste. Y luego te mm, dicen, ya, pero es que yo quiero esos colores, ¿qué hago? Mira, reúnete con el equipo de diseño y estaría bien ponerse a hacer pruebas, porque sí que puedes jugar con los fondos o agregar un borde, puedes jugar con los difuminados, perdona. El ujú. tamaño también influye, que si usamos negrita, porque es que si encima estás usando cursiva, sabes, peor contraste. Hay muchos juegos y muchas opciones para pasar el contraste. Vale, pues esto yo creo que queda un poco claro y además yo lo veo muy importante, ¿vale? Nosotros conforme lo detectamos ya hemos cambiado esa creatividad. Y vamos a pasar para algo que yo creo que la gente sí que va a tener bastante en la cabeza porque sí que sale como una opción, pero hay mucha gente que nunca ha profundizado en ello, ¿no? Y es cómo redactar un alt. Por favor, ilumínanos. Cuando sale en Instagram, poner el alt, ¿qué tenemos que poner ahí? A ver, para mí el alt tiene que responder a una pregunta muy simple. ¿Qué información aporta esa imagen al post? Entonces, tiene que describir lo relevante, tiene que ser conciso. Tenemos que evitar imagen de tal cosa. Ujú, A ver, Carlos, las imágenes contienen muchísima información no verbal y el alt al final permite que esa información llegue a más personas. Pero claro, a la ujú. vez, todo no es relevante. Obvio. Estaría, yo qué sé, tenemos una imagen de una chica con una chaqueta roja, tal. Estaría bien. Persona con chaqueta roja. Correcto. Pero quizás lo relevante es el corte de la prenda Ya. o el estilo o el material. Porque el post es de un fabricante de los botones de esa chaqueta. ¿Entiendes el punto? Ujú. No es Sí, sí. escribir y ya está, es decidir qué importa, depende del contexto del negocio y del objetivo del usuario. Al Vale. final, todas las imágenes no llevan el mismo tratamiento. No es lo mismo un gráfico que una imagen o una imagen decorativa, por ejemplo, no necesita un alt. Y si hay un carrusel. Vale. Que siga el mismo orden lógico, que cada slide no tenga esa descripción que ayude a entender la narrativa, que no sea caótico. Y ahí hay mucho Vale, margen de mejora. El tema vale. del art es súper complicado. Me llevo las manos a la cabeza. Sí, 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 total, total. Yo Eh, cuando me lo comentaste dije, jolín, aquí hay y Y mucho. algo que tengo que recomendar sí o sí y en general para todos los temas de accesibilidad
Es el blog usable y accesible, si no me equivoco, de Olga Carreras. Y ella justo tiene un artículo y como una especie de mapa de decisiones donde ella Ujú. habla un poco de los textos alternativos, cuándo son adecuados, cómo, cuándo usarlos y cuándo no. Así y nada. Genial. Vale, pues oye, ya hemos hablado de copies, de hashtags, de emojis, de contrastes, del alt. Vamos a ir un poquito a ya la parte final, realmente. Tema de vídeos. ¿Qué requisito tiene que cumplir un buen subtitulado? O sea, no vale, venga, pues pongo los subtítulos automáticos, que es lo primero que me sale y ya está, eso no vale. A ver, en general, que estén sincronizados, tener una puntuación correcta, que el texto sea legible. Lo mismo, mirar tema de tamaños, contrastes. Mejor que sea, eso sí, que eso a veces se olvida, mejor que sea preciso, o sea, que no sean automáticos. Sí que a Ujú. veces por el tema de la velocidad y tal, pero al menos revisarlo, porque a veces se va algún error, ¿sabes? Sí, sí, sí. También incluir quien habla, quizás describir sonidos importantes, tipo música suave, aplausos, cosillas así también. Eh, y nada, así más o Vale, menos. Eso creo que y no se por me queda ejemplo, nada. ahora que has hablado del tema de la música suave, de aplausos, de algunas cositas que suelen meter, a nivel de edición, ¿vale? Yo me pongo ahí a editar el vídeo, he hecho unos subtítulos que ya he revisado, que he visto que todo tiene que estar como debería de estar. ¿Qué decisiones de edición de ese vídeo lo harían más accesibles? Porque hay veces que a lo mejor podemos tener ganas de meter algo en un área que no toca o de poner una música de fondo, pues que a lo mejor parece que queda bien, pero realmente está dificultando la comprensión del vídeo. Sí, aquí se me olvidará mencionar un montón porque son muchísimos, pero eso, que la música de fondo sea más baja, que los rótulos tengan buen contraste, eh, que los textos no ponerlos pegados a los bordes del vídeo. Ujú, El ritmo de la locución también es importante que sea claro. Tenemos, mira, esto es súper importante y lo dejamos de lado, y es que tenemos que tener en cuenta y cuidado con los efectos visuales. Todo esto de transiciones rápidas, parpadeos, sobrecargas visuales, porque sí que puede ujú, afectar a personas con trastorno del espectro autista o con epilepsia, ujú. TDAH. Incluso cualquier persona que tenga migraña, cansancio, eso puede afectar. Sí, total. Yo eso lo ratifico porque yo sufro bastante de migrañas fuertes y cuando Ya. estoy con migraña, como tenga algún vídeo o incluso en la tele, si alguien está viendo la tele y hay como un flash, eso es horrible, ¿eh? O sea, lo paso muy, muy mal y eso sí que es importante, la verdad. Carlos, y al final todo este tema de los subtítulos y tal, si nos ponemos a pensar, mucha gente y todos nosotros, yo soy una de ellas, consumimos contenido sin sonido. Más de una vez me he puesto Mm, yo a estudiar y me pongo a secar el pelo y claro, necesito poner los subtítulos porque el ruido del secador, yo qué sé, no me deja obvio. escucharlos. Sí, sí, Y sí. también he leído que suelen mejorar mucho la retención. No sé si sabes sobre este tema. Sí, ujú. Sí, sí, lo estoy leyendo y obviamente ayuda, porque ahora estamos en una época tan, con perdón, vaga, Ya, que necesitamos como un soporte continuo. Es como, si ves un vídeo sin subtítulos, es como, ¡ah, cansancio! Tengo que prestar atención. tal cual. Y, y es gracioso y triste a la vez, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay ahora. Y, y para acabar un poquito con todo lo que hemos hablado, dos preguntitas más. ¿Qué checklist le darías ahora a estas personas que nos están escuchando y quieren mejorar este aspecto de sus redes sociales? ¿Qué checklist mínima implementarías para,
para mejorar sus publicaciones, ¿no? Por lo que hemos hablado, pues desde el copy hasta el alt, un poquito a modo de resumen. A ver, como grabadora hemos repetido mil veces que la accesibilidad no va de checklist y estaría, perdón, bien remitirse a la W3C, que al final es uno de los referentes internacionales y formales de la accesibilidad. Pero bueno, mientras vamos naturalizando estas acciones en nuestro día a día de trabajo, tampoco voy a demonizar yo la checklist, porque al final puede ser parte incluso de esos primeros pasos, ¿no? Que estamos dando como profesionales y como empresas en el mundo digital. Y nada, en general, que vuelvan a escuchar el podcast porque lo hemos estado hablando todo este tiempo, pero bueno, sí, un copy claro, el tema de los contrastes, subtítulos en los vídeos, un uso razonable de los emojis, los enlaces que sean descriptivos, todo el tema del ad y bueno, por ahí. Vale, perfecto. Oye, Camila, pues muchísimas gracias por pasarte por aquí. Quien quiera saber más o quiere que lea más información, pues oye, nos podéis contactar por cualquier red social y Camila estará encantada de poderos ayudar a ser más accesibles. Por mi parte, muchísimas gracias por pasarte por LinkedIn. Ya sabéis que esta es la casa de todo el equipo, así que aquí siempre están las puertas abiertas y nos vemos la semana que viene. ¿Se puede cerrar con alguna cosilla? Claro. Que en nuestro sector digital, ¿no? Hay tres tipos de diseñadores, pero en general profesionales y a quien le sirva la falda que se la ponga. El que diseña para sí mismo, el que diseña para su cliente y el que diseña para el cliente de su cliente. Y aquí ya me caigo. Ahí está. Pues nada, ahí queda lo que comenta Camila y de nuevo, muchísimas gracias y nos vemos pronto.